El sol ardía sobre el campamento israelita. El polvo del desierto danzaba en el viento, como si anunciara que algo grande se acercaba. Josué, líder del pueblo, contemplaba el horizonte desde lo alto de una colina. A lo lejos, las murallas de Jericó se alzaban como un gigante de piedra, impenetrable y desafiante. Cada bloque parecía gritar: «Nadie ha entrado, y nadie entrará». Pero Josué no era un hombre común. Él había visto el mar rojo abrirse, había probado el maná del cielo y oído la voz de Dios entre relámpagos. Su corazón no temía, pero no podía evitar preguntarse: ¿cómo se vence una ciudad sin usar la espada? Aquella noche, mientras el pueblo dormía, Josué se retiró solo al borde del campamento. Se arrodilló en silencio, con los ojos cerrados y la cabeza baja. En medio de la oscuridad, una presencia poderosa lo envolvió. Delante de él apareció un hombre con una espada desenvainada. «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?», preguntó Josué, llevando la mano al mango de su arma. El extraño respondió con voz de trueno: «Yo soy el comandante del ejército del Señor. Quita tus sandalias, este lugar es sagrado». Josué cayó rostro en tierra, y entonces escuchó las palabras que cambiarían la historia. La voz del comandante celestial resonó en el alma de Josué como un eco eterno. «Dios ya te ha entregado Jericó, su rey y a sus guerreros valientes». Pero la estrategia que siguió lo dejó sin aliento. Marcharán una vez al día alrededor de la ciudad, durante 6 días, en completo silencio. Solo el sonido de los cuernos sonará. El 7º día darán 7 vueltas, y al final todos gritarán al unísono. Entonces las murallas caerán. Josué abrió los ojos, y la figura del guerrero divino ya no estaba, pero su espíritu ardía como fuego. Era una orden extraña. No había arietes, no escaleras, no catapultas, solo pasos, silencio y fe. A la mañana siguiente, Josué reunió a los sacerdotes, a los hombres de guerra, a los ancianos del pueblo. «Dios nos ha entregado Jericó, y no lo haremos a la manera del hombre, sino a la manera de Dios». Los guerreros se miraron entre sí. Algunos fruncieron el ceño, otros rieron con incredulidad. «¿Caminar alrededor de murallas gigantes? ¿Eso es todo?», murmuró uno. «¿Dónde está el plan de ataque?», dijo otro. Josué los miró con firmeza. «El Señor es nuestro general, y su plan es perfecto. Marcharemos como Él lo ordenó». Entonces, al caer la tarde, el pueblo se organizó. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto, los guerreros se colocaron al frente y detrás, y los cuernos de carnero comenzaron a sonar. Los habitantes de Jericó, al ver al ejército israelita marchar sin atacar, se burlaron desde las alturas. «Miren a los locos del desierto, creen que con caminar nos vencerán». Pero Josué sabía algo que ellos no sabían. Las murallas de piedra no resisten cuando Dios camina contigo. El primer día terminó sin una sola espada desenvainada. Solo pasos, solo cuernos, solo fe. Al regresar al campamento, el pueblo murmuraba en voz baja, confundido. Pero Josué no les permitió hablar durante la marcha. «Dios no necesita ruido para causar estruendo», les dijo. «Él necesita obediencia». Al 2º día, la escena se repitió. Los sacerdotes alzaron el arca del pacto. Los guerreros se formaron, los cuernos sonaron, y otra vez, una vuelta completa alrededor de Jericó. Desde las murallas, los soldados cananeos observaban, ahora ya no tan seguros. «¿Por qué no atacan?», preguntó uno. «¿Será una trampa?», dijo otro, tensando su arco. Pero nadie disparaba, nadie descendía. Solo los israelitas seguían caminando. Al 3er día, algunos niños en Jericó se burlaban.
«Miren, ahí vienen otra vez los caminantes. Tal vez están perdidos». Pero en el campamento israelita, algo comenzaba a cambiar. Los rostros de los guerreros ya no mostraban duda, sino convicción. La rutina diaria no era símbolo de locura, era un acto de guerra espiritual. Y mientras tanto, los enemigos se inquietaban, porque nunca habían enfrentado una batalla donde el silencio era la espada. Al anochecer del cuarto día, Josué salió solo una vez más, subió la colina y desde allí miró las murallas de Jericó. Las antorchas cananeas ardían en lo alto, pero algo dentro de él le decía: «Están temblando y aún no lo saben». El amanecer del quinto día llegó, y con él el mismo ritual. Pero esta vez algo era distinto. Desde las murallas, los rostros de los centinelas ya no mostraban burla, sino preocupación. «¿Por qué no se detienen?», preguntó el capitán cananeo. «¿Qué clase de guerra es esta?», susurró un anciano sacerdote local. Los sonidos de los cuernos, repetitivos, hipnóticos, retumbaban por las calles de Jericó como una advertencia. Ya no eran solo sonidos, eran tambores invisibles que anunciaban una tormenta. Dentro de la ciudad, los niños dejaron de jugar. Los comerciantes cerraron temprano. Los guerreros apretaban las lanzas con las manos sudorosas. «¡Cierren las puertas! ¡Nadie entra ni sale!». El rey de Jericó, vestido con armadura dorada, contemplaba desde su trono con el ceño fruncido. «Es una estrategia para quebrar nuestras mentes», dijo, casi convencido. Pero en su interior, una voz más profunda le decía: «No luchas contra hombres, luchas contra Dios». Mientras tanto, en el campamento israelita, el silencio seguía siendo la orden de Josué. Nadie hablaba durante la marcha, nadie rompía filas, nadie cuestionaba, porque algo había cambiado en sus corazones. Ya no caminaban por obediencia, caminaban con expectativa. La fe de todo un pueblo se estaba afilando como una espada invisible. Y mientras Jericó comenzaba a temblar, los israelitas comenzaban a creer que la promesa estaba a punto de cumplirse. En medio de una ciudad temblorosa, entre callejones oscuros y corazones aterrados, una mujer observaba en silencio desde su ventana. Rahab, la ramera. Pero no era una mujer cualquiera. Ella había escuchado historias del mar rojo que se partió, del maná que caía del cielo, de reyes derrotados sin espadas. Y ahora, aquellos mismos hebreos marchaban frente a su casa, como sombras elegidas. Rahab había tomado una decisión días antes, cuando 2 espías israelitas tocaron a su puerta en secreto. Ella los escondió, les salvó la vida, y a cambio les arrancó una promesa. «Juré por el Dios de ustedes, que cuando vengan a destruir esta ciudad, salvarán a mi familia. Cuelga un cordón rojo en tu ventana y nadie en tu casa será tocado», le dijeron. Y así lo hizo. Cada día, mientras los cuernos sonaban y los pasos retumbaban, Rahab miraba ese hilo escarlata ondear como una bandera de esperanza. En su corazón sabía algo que muchos aún ignoraban. No todos los muros caerán. Algunos serán testigos de la promesa. Esa noche, ella preparó un pequeño altar, no al Dios de Jericó, sino al Dios de Israel. Y por primera vez en su vida, oró con convicción: «Dios de los cielos y la tierra, yo creo en ti. Protégenos, porque cuando las murallas caigan, quiero estar de tu lado». Mientras tanto, Josué, en su tienda, se arrodillaba en silencio. Mañana sería el 6º día, y sabía que el 7º no sería un día como los demás. El sol se alzó en el cielo del 6º día como un centinela vigilante. Su luz no calentaba, quemaba. El aire era espeso, como si la tierra contuviera el aliento antes de gritar. Una vez más, los israelitas marcharon. Una sola vuelta, una sola línea de guerreros, y el mismo sonido, los cuernos que rasgaban el aire como cuchillas de viento. Pero ese día,
Nadie en Jericó se burló. Las ventanas estaban cerradas, las puertas atrancadas, los soldados tensos como arcos a punto de romperse, y en cada rincón de la ciudad un murmullo sordo recorría las calles. ¿Qué pasará mañana? En el campamento israelita, Josué reunió a sus capitanes. Sus ojos brillaban con fuego sagrado. Mañana daremos 7 vueltas, y cuando suene el último toque del cuerno, todo el pueblo gritará, con fuerza, con fe, y los muros caerán. ¿Y si no caen?, se atrevió a preguntar uno. Josué lo miró, firme, pero sereno. Entonces gritaremos más fuerte, porque lo que va a caer no es solo piedra, es incredulidad, es opresión, es el miedo. Esa noche no hubo festejos, no hubo risas, solo silencio y oraciones. Las madres abrazaban a sus hijos con ternura, los jóvenes afilaban espadas, por si acaso. Pero todos sabían que la verdadera batalla no era contra Jericó, era contra la duda. En la tienda de Josué, una antorcha titilaba. Él estaba solo, de rodillas. «Señor», susurró, «tú nos diste esta ciudad. Mañana, que tiemble la tierra». Y en ese momento, un viento leve recorrió el campamento, como si el cielo, silenciosamente, hubiera respondido: «Estoy contigo». Antes que el sol despuntara en el horizonte, Josué ya estaba en pie. El aire tenía un peso distinto, como si los cielos estuvieran aguantando el aliento. Era el 7º día, el día del cumplimiento, el día de la promesa. Josué caminó entre los campamentos, llamando a los sacerdotes y a los líderes tribales. Hoy no daremos una vuelta, daremos 7. Hoy no volveremos en silencio, hoy gritaremos con todo el corazón. Y hoy Jericó caerá. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto con manos temblorosas. Los cuernos fueron afinados. Los guerreros se formaron, esta vez con una mirada distinta. Ya no eran hombres del desierto, eran soldados de lo imposible. La primera vuelta comenzó justo cuando el sol tocó el cielo. Desde Jericó nadie se movía. Los ojos espiaban desde las rendijas, los arqueros se mantenían en alerta, pero nadie disparaba. El miedo era más pesado que la piedra. 1 vuelta, 2 vueltas, 3. El sudor corría por los rostros, pero nadie se detenía. 4 vueltas, 5, 6. Y entonces Josué levantó la mano. 1 más. Los corazones latían como tambores de guerra. Las trompetas resonaban con fuerza. El sonido se mezclaba con el viento, como si el cielo mismo estuviera soplando sobre Jericó. La 7ª vuelta fue diferente. Era un rugido contenido, una tormenta esperando explotar. Josué levantó la mirada hacia las murallas y entonces gritó con toda su alma: «¡Ahora! ¡Griten! ¡Griten como si ya hubieran vencido!». Y en ese instante, decenas de miles de voces se alzaron como un solo trueno. El rugido de las voces israelitas resonó como el grito de una nación entera. En ese momento, las murallas de Jericó, hasta entonces imponentes e inquebrantables, temblaron. Primero fue un leve crujido, luego un estremecimiento que recorrió la tierra, como si el mismo Dios agitara la raíz de los cimientos. Y de repente, el estruendo. Las murallas de Jericó cayeron. No fue como cualquier caída de piedra, no fue un derrumbe convencional. Las murallas, sólidas e infranqueables, se hundieron en la tierra, como si el suelo se hubiera tragado toda su fuerza. El polvo cubrió la ciudad, el aire se llenó de fragmentos que cegaron a los ojos, y el mundo pareció detenerse. El suelo tembló, el polvo cubrió todo, pero al caer, lo que dejó a la vista era una ciudad vulnerable, derrotada por la fe. Los israelitas, que hasta ese momento habían sido silenciosos, empezaron a correr. Las tropas avanzaron con furia, con esperanza renovada, con la fuerza de un pueblo que creía en el poder de su Dios. Los cuernos seguían sonando. Las trompetas eran un símbolo de victoria.
El suelo bajo sus pies se había vuelto el testamento de su fe. Rahab, en su casa, observaba en silencio. El cordón escarlata ondeaba ante su ventana, la señal de la promesa cumplida. Vio cómo las murallas caían y el caos estallaba en las calles, pero en su corazón solo había paz. Ellos vienen, pero somos parte del plan de Dios. Con un suspiro, se levantó y cerró la puerta, sabiendo que su fe no había sido en vano. En el campo de batalla, Josué miraba hacia las ruinas de Jericó. La ciudad había caído, pero su alma seguía firme. La victoria de Dios no solo había destruido un imperio de piedra, sino que había derrumbado las murallas del miedo y la duda. Y el pueblo de Israel, viendo las ruinas, sabía que esto era solo el comienzo. El polvo de la destrucción aún flotaba en el aire cuando Josué, con la mirada fija en las ruinas de Jericó, dio la orden a su ejército. ¡Avancen! ¡Tomen la ciudad! Los israelitas avanzaron, no con la furia de un saqueo, sino con la calma de quienes saben que la victoria ya está sellada. Era un pueblo que marchaba bajo el mandato de Dios, y cada paso que daban era un paso hacia un futuro prometido. La ciudad de Jericó, la ciudad que había desafiado a Israel con sus murallas imponentes, estaba ahora bajo su control. Los soldados cananeos, desbordados por el miedo, intentaron huir, pero la ciudad estaba rodeada. No había escapatoria. En las calles se veía la confusión de los derrotados. Algunos se rendían sin luchar, otros caían ante el avance de los israelitas. Rahab, mientras tanto, se mantuvo oculta en su casa, con su familia a salvo. El cordón escarlata brillaba en su ventana, el símbolo de la promesa cumplida. El soldado israelita que entró en su hogar, tras reconocer la señal, la miró con respeto. Tú y tu familia están a salvo, así lo prometió Josué. Mientras los guerreros israelitas tomaban la ciudad, Josué subió a lo alto de las ruinas de la muralla. Desde allí, miró a lo lejos, hacia las tierras que aún quedaban por conquistar, pero en su alma algo había cambiado. Jericó era solo el principio. Hoy hemos vencido las murallas de piedra. Mañana enfrentaremos las de los corazones. Y como Dios nos ha mostrado su poder, nosotros debemos mostrarles al mundo el poder de la obediencia y la fe. Los israelitas, sabiendo que Jericó ya era suya, no se conformaron con la destrucción. Destruyeron los ídolos de la ciudad, purificaron el lugar y lo consagraron a Dios. Todo lo que quedó de la antigua Jericó fue una memoria de la incredulidad, borrada por la voluntad divina.